Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar con esta clase correspondiente pues al ochenio de Odría y al primer belundismo. Son dos temas correspondientes al curso de Historia del Perú. Primero pues vamos a hablar del fin del gobierno del presidente José Luis Bustamante Rivero y el inicio de este periodo conocido como el ochenio de Odría. Es decir, los 8 años que gobernó, los 8 años que estuvo en el poder el dictador, ¿no? Manuel A. Odría. Vamos a ver pues los antecedentes. Yo la semana pasada, jóvenes, les comentaba de que el final del gobierno de José Luis Bustamante Rivero es un evento histórico muy peculiar y que yo lo conozco muy bien porque gracias gracias al conocimiento que pude adquirir gracias a mi abuelo, yo pude conocer de una manera más cercana y de primera mano este evento histórico, que es el final del gobierno del presidente José Luis Bustamante Rivero. Entonces ahora yo les voy a comentar cómo son los detalles de la caída del presidente José Luis Bustamante Rivero y el inicio y la llegada al poder del presidente pues o del dictador Manuel A. Odría. Y les comentaba que mi abuelo pues fue partícipe de esta parte de la historia del Perú y él me pudo contar pues muchas de sus historias, muchas de sus vivencias que luego yo las pude corroborar en la historia, ¿no? Y como les dije la semana pasada, son cosas que a veces no están en los libros de historia, pero gracias a los testimonios de la gente que ha participado en esos eventos históricos, pues uno lo puede conocer, ¿no? Entonces, volvamos a en donde nos quedamos la clase pasada para tener todo más claro, ¿sí? Hablábamos la semana pasada de la primavera democrática, que era una época en la historia republicana del Perú, en los años 40, donde se vivía una época pues de calma y de relativo progreso, ¿no? Una época relativamente buena para la historia del Perú, ¿no? Porque fue una época donde se respetó la democracia, donde, bueno, militarmente se venció en una guerra a Ecuador, bueno, si se quiere tomar pues algún motivo nacionalista. Y lo más importante, que llegó pues uno de los presidentes más resaltantes de la historia del Perú, ¿no? Que es José Luis Bustamante Rivero, que fue uno de los presidentes que, aunque no tiene mucho reconocimiento en la historia del Perú, fue uno de los presidentes más honestos y que mejor trabajó por el Perú. Su mejor legado, el legado que nos dejó el presidente José Luis Bustamante Rivero, fue la ley de las 200 millas náuticas, ¿no? Que reconoce que el mar peruano también es parte de la soberanía nacional. Y gracias a ese concepto, gracias a ese dictamen, nosotros podemos defender nuestro mar peruano como mar territorial. Y también posteriormente nos sirvió ese concepto para defendernos pues ante el Tribunal de Justicia de la Haya en el 2014 y que dio un fallo pues favorable al Perú, ¿no? Pero bueno, si todo estaba bien con José Luis Bustamante Rivero, ¿por qué no terminó su periodo de gobierno? ¿Por qué le hicieron un golpe de Estado? Si todo iba bien, supuestamente. Pues hay que tener en cuenta que en esta época hay un fenómeno. Ya habíamos hablado de este fenómeno. ¿Cuál era este fenómeno? Ya lo hemos explicado, ¿no? El APRA, el Partido Aprista Peruano, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. El APRA hace sus apariciones más funestas de la historia del Perú en esta década. El APRA, el APRA, el APRA pues aparece en la vida republicana del Perú de una manera mucho más violenta. Los apristas, que en este momento son muchos y el poder prácticamente del Congreso está tomado por los apristas, quiere desestabilizar el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, porque consideran de que tiene que llegar al poder o tienen que concentrar mejor el poder de muchas otras maneras. Recordemos qué cosa era el APRA. Bueno, el APRA era un partido político, ¿sí? ¿Fundado por quién? Por Víctor Raúl Haya de la Torre. De él ya hemos hablado mucho antes, cuando hablábamos
del presidente Leguía de los años 20, luego de la época de Sánchez Serra en los 30. Ya hablamos que ahí tuvieron participación los apristas, ¿no? Cuyo líder era pues Víctor Raúl Haya de la Torre, que valga la verdad de ser un político brillante. Eso sí, nadie se le va a quitar lo, lo brillante y lo bien preparado que era. Pero lamentablemente Víctor Raúl Haya de la Torre era una persona que convocaba, pero también una persona que dividía. Porque mientras hacía discursos donde la gente lloraba y la gente se hacía fanática de Víctor Raúl Haya de la Torre, por otro lado había mucha gente que eso no lo veía con muy buenos ojos. Sobre todo gente de la oligarquía, gente pues que pertenecía pues a la clase, vamos a decirlo, aristocrática de la política peruana, ¿no? En términos sencillos, jóvenes, prácticamente la aristocracia no va a dejar gobernar a Víctor Rola Haya de la Torre y lo va a intentar muchas veces. Haya de la Torre va a intentar ser presidente del país, creo que 4 veces y nunca lo va a lograr. Ya te suelto un dato: Víctor Haya de la Torre nunca llegó a ser presidente del Perú. El APRA tuvo que esperar años para que un representante de su partido llegue al poder, llegue a ser presidente. En el año 1985, recién, después de muerto Haya de la Torre, uno de sus pupilos llega al poder, ¿no? El joven Alan García Pérez, que de él ya haremos otras clases, ¿no? Pero bueno, en ese momento Víctor Haya de la Torre tenía el interés vivo de ser presidente. Pero ¿qué pasaba con el APRA? El APRA era un partido de masas, convocaba a muchas personas. Muchas personas en el país eran apristas. Y el fanatismo que caracterizaba a los apristas era muy resaltante, ¿no? Los apristas eran capaces de matar o morir por su líder. Prácticamente estaban cegados por el aprismo, ¿no? El lema, el lema de los apristas era prácticamente un lema antiimperialista, ¿no? El lema de los apristas era ni Washington ni Moscú, solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Ellos no querían ni unirse al capitalismo, ni al comunismo, ¿no? Ni a Washington ni a Moscú, sino que ellos querían hacer una idea nueva, ¿no? Que era el aprismo, supuestamente, ¿no? Pero bueno, entonces estas ideas convocaron a mucha parte de la población y rápidamente el APRA se convirtió en un fenómeno, en un partido de masas, el primer partido de masas del Perú. Y cuando estaban pues en el Congreso, fueron un Congreso pues obstruccionista, férreos obstruccionistas del presidente José Luis Bustamante Rivero. No les conté la anécdota, me parece que sí les conté la anécdota, de que los congresistas apristas de ese momento convocaron a un ministro, al ministro de Hacienda, que en esa época era ministro de Economía de el presidente pues José Luis Bustamante Rivero, y le preguntaron pues los congresistas apristas, le preguntaron, no, a ver señor, usted que debe conocer la realidad peruana, dígame cuánto está en este momento el kilo de azúcar en Ica. Y y el ministro dijo, pero yo no sé a cuánto estará hoy día el azúcar, si quiere más tarde le envío un oficio, un documento, ¿no? Y los congresistas dijeron, ah, no, 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 usted no puede ser ministro si es que no sabe la realidad popular y lo que sufren, y empezaron con todo su populismo, y poco a poco empezaban a desprestigiar el gobierno de quién, de José Luis Bustamante Rivero. Habíamos hablado que José Luis Bustamante Rivero era un presidente muy bueno, muy correcto, y todo bien, pero tenía un pequeño defecto este presidente, José Luis Bustamante Rivero, que era demasiado honesto, era demasiado justo. Él buscaba consenso, buscaba concertación, pero en ese momento los ánimos estaban muy caldeados, porque los apristas que estaban en el Congreso eran obstruccionistas, y los apristas, que eran militantes del partido, que estaban dispersados por todo el país, cometían muchos actos, pues, hasta ilícitos, ¿no? Tomaban cuarteles, hacían mítines, intentaban hacer rebeliones, insurrecciones, marchas. Entonces el aprismo movía las masas en el país. Entonces en la calle el aprista hacía desmanes y en el Congreso también. Desestabilizaban el gobierno pues de José Luis Bustamante Rivero.
Esa era la realidad del fenómeno del APRA, el que ya hemos explicado, ¿no? Pero bueno, eh, a pesar de que Bustamante Rivero había trabajado incluso en el Tribunal de La Haya, ¿no? Que está en Holanda, que había sido un diplomático excelente, no podía tener un nivel de consenso importante con los apristas. Él quería hacer un pacto con el APRA para que les permita pues gobernar, porque el Congreso no le dejaba gobernar al presidente Bustamante Rivero. Prácticamente los apristas en toda su historia son como el perro del hortelano, ¿no? Esa frase, no come ni deja comer, ¿no? O, o me dejas que yo gobierne o no te dejo gobernar, ¿no? Esa era la filosofía del APRA. Y eso lo vemos pues en la historia, ¿no? Que en ese momento fue así. El APRA no dejaba gobernar al presidente Bustamante Rivero. Claro que no, como les he explicado antes, ¿no? Hay que hacer un pequeño paréntesis. Les he explicado esto creo que muchas veces. En la historia, chicos, no hay ni buenos ni malos. La historia no es como una película. La historia no habla de personajes. En la historia no existe alguien que sea buenito y alguien que sea malo. No, eso no existe. En la historia todos son seres humanos que atraviesan procesos, atraviesan otro tipo de realidades, ¿no? Eh, Bustamante Rivero cometía muchos errores también, ¿no? El peor error de Bustamante Rivero fue pensar que podía tener un consenso con los apristas y no hacerle caso a sus asesores. Y eso lo llevó a la destitución. ¿Qué pasaba? Nos encontramos en ese contexto. En el año 47, el APRA desestabilizaba el gobierno. En el Congreso, los apristas eran prácticamente unos obstruccionistas, no le dejaban trabajar al gobierno. En las calles, los apristas hacían todo tipo de desmanes, rebeliones, tomaban cuarteles, tomaban calles, hacían mítines. La sociedad peruana estaba pues exaltada, ¿no? Sobre todo de parte de los apristas, ¿sí? Entonces, Bustamante Rivero llama a un general para que sea parte de su gabinete, para que sea ministro de seguridad, lo que ahora es el Ministerio del Interior, ¿no? Que ve la seguridad interna del país. ¿Y llama a quién? A este personaje que les he estado aquí mostrando, a Manuel A. Odría. Lo llama a Manuel Odría y le dice, ayúdame a contener a esta situación. Odría, él tenía toda la astucia que no tenía pues Bustamante Rivero, ¿no? Odría le dice, ¿sabe qué, presidente Bustamante? Para terminar con todo esto, hay que hacer algo. Hay que dar una ley para declarar como ilegales a los apristas y reprimirlos y no hay que dejarles pues participar en la vida política para que tengamos un poco de paz y nos deje pues gobernar. Porque Odría le dijo al presidente Bustamante Rivero cuando era su ministro, o los declaramos ilegales a los apristas o ellos nos van a devorar y nos van a sacar a los dos al toque. ¿Y qué decidió hacer Bustamante Rivero? No, que hay que respetar la democracia, que hay que verle el debido proceso. Como él era un jurista, él era un diplomático, pues no podía caer en ese tipo de jugadas. Y eso le costó pues el puesto. ¿Qué pasó? En el año 48, los apristas deciden hacer una revolución. Los apristas deciden hacer un golpe de Estado. Nada más y nada menos que el presidente José Luis Bustamante Rivero. Ellos creían que ese era el momento, porque era el momento ya de mayor inestabilidad y de mayor exaltación de los apristas. Un sector del Partido Aprista peruano decide rebelarse contra el gobierno y hacer un golpe de Estado para intentar hacer la gran revolución del APRA. Eso es lo que buscaban los apristas. El ejército apoyaba al presidente, como ya hemos visto, ¿no? Bustamante Rivero y Odría, que era del ejército, estaban pues en el ejecutivo. Pero la Marina, la Marina de Guerra de Perú era aprista. Entonces la Marina de Guerra decide rebelarse contra el presidente José Luis Bustamante Rivero y le hace un golpe de Estado en
la fortaleza de Ra Felipe en el Callao, ¿sí? Eh, y es ahí, jóvenes, donde entra ya la historia personal que yo les comenté al principio. Esa parte de la historia, pues, la vivió mi abuelo en carne propia. Él estuvo en la Marina y ingresó a los 17 años. Y él es tan, pero tan salado, tiene tanta mala suerte mi abuelo, que el primer año que llegó, lo encuartelaron en el Callao y a los meses les dijeron a todos los que estaban ahí recién reclutados, comenzamos con nuestra insurrección, con nuestra revolución aprista. Y muchos de los marineros que recién habían ingresado, pues no eran apristas, eran simplemente gente que recién había entrado, no tenía ningún tipo de interés político. Mi abuelo no era aprista, por ejemplo. Y así como él, había muchos. Pero el general de la Marina de Guerra del Perú era aprista y apoyaba esa causa. Y ustedes saben que donde manda capitán no gobierna pues ningún marinero, ¿no? Y él estaba así, en esa situación. Así que se vio obligado a participar en ese intento de golpe de Estado. Cuando el gobierno se entera de que en el Callao se están rebelando, van a buscar al líder del APRA. ¿Quién era el líder del APRA? Víctor Raúl Ayade de la Torre. Él se encontraba afuera de Lima, se encontraba en Chosica, en un pueblo que está cerca de Chosica, que es San Mateo. Eh, y la policía va a buscarlo, a Víctor Raúl, para detenerlo por intento de insurrección. ¿Y qué hace Víctor Raúl? ¿Qué dice? A ver, espérenme, dice Víctor Raúl. Espérate ahí, les dijo a los policías. Yo no he organizado ningún tipo de golpe de Estado. Y los policías dijeron, pero entonces, ¿quién está organizando esta rebelión en el Callao? No, ese es otro sector del partido. Yo no dirijo ese sector del partido. Ustedes averigüen quién ha intentado hacer eso. Así que se salió pues y se lavó las manos, ¿no? Mientras tanto en el Callao, el jefe el general de la Marina les indicó pues a los marineros, ¿no? Cuando suene un cañonazo, significa que nos levantamos en armas contra el Estado y vamos a hacer un golpe de Estado. Sonó el cañón y los marineros pues salieron con dirección al Palacio de Gobierno para hacer el golpe de Estado. Pero se encontraron con quienes, con el ejército, que apoyaba pues al presidente. Y este intento de golpe de Estado pues fracasó, porque el ejército sofocó este intento de insurrección, esta rebelión, y tomó pues a los prisioneros, que en este caso eran los marinos, como presos políticos. Y mi abuelo era uno de ellos. Pero acá empieza todo lo turbio, todo lo oscuro que no está en los libros. Y esto es ya una versión que yo la pude rescatar de mi propio abuelo. Cuando lo capturan, a todo su batallón de mi abuelo, lo llevan de nuevo al Real Felipe, a un sector que prácticamente era como un descampado. Y recordamos, jóvenes, que estamos en el año 48. En ese momento la ley la impone el ejército. Y si tú has cometido un acto en contra del Estado, pues si tú eres un golpista, tú mereces ser fusilado. Y el general del ejército, el general, perdón, de la marina y todos los marineros que intentaron hacer un golpe de Estado tenían que ser fusilados, sin proceso, sin nada, porque la que daba la ley era pues el ejército. Y desde el ejército dieron la orden de fusilar a todos los golpistas. Y mi abuelo estaba ahí. Y él no tenía nada que ver con el APRA, como él mismo manifestaba. Pero mi abuelo me pudo contar que no solamente estaba la orden dispuesta para su fusilamiento, sino que los mantuvieron secuestrados por muchos días en ese descampado cerca a la fortaleza de Ra Felipe en el Callao. Él me comenta, ¿no?, que estuvo una semana sin comer, encerrado con todos este, eh, los demás marineros, ¿no? Pero yo no creo que sea una semana, porque una semana sin comer ya te mueres, ¿no? Directamente. Yo creo que habrá sido unos 3 días, calculo, por lo que me ha contado él. Y lo que me contaba él es que cada mañana a ese descampado donde estaban secuestrados todos los marinos, venía un auto del ejército y se llevaban un grupo, así como ves en la televisión, ¿no? Con las manos en la cabeza, hacían una fila y apuntando con un fusil,
un soldado les decía que suban a esa camioneta. Se iban a la camioneta y ya no volvían. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi abuelo tiempo después se llegó a enterar de que sí, realmente los fusilaban. Tal vez en las afueras, tal vez en la Costa Verde, tal vez en el mar, no sabe porque nunca lo vio. Pero de que lo fusilaron, sí lo fusilaron, porque él se llegó a enterar años después. Entonces cada día en la mañana venían a llevarse un grupo a fusilarlos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no simplemente intentaron fusilarlos a todos en ese momento? No lo sé, él tampoco lo sabe, fue un misterio. La cuestión es que al segundo día, mi abuelo pues aceptó de que él iba a morir, porque se dio cuenta de que no tenía ningún tipo de escapatoria. Si en un tiempo iba a haber una amnistía y se iba a perdonar a todos los apristas, iba a ser después del siguiente gobierno o después de años. Pero él no podía esperar porque al día siguiente ya los iban a fusilar, ¿no? Según la ley marcial de ese entonces, ¿no? Eh, Porque en ese momento el ejército era el que imponía su ley, ¿no? Y no hubo tiempo para un debido proceso y todo eso, pero bueno. Entonces él ya estaba, pues, mi abuelo estaba resignado a que iba a morir. Y él pensó que iba a morir pues a sus 17 años, ¿no? Hasta que en ese momento un compañero que estaba a su costado le dijo, no, oye, ¿tú por qué lloras? Y mi abuelo le dijo, oye, ¿no te das cuenta que todos nos vamos a morir acá? Y el compañero le dijo, no, acá nadie se va a morir. Mira, le enseñó que bajo su ropa él tiene escondido dos granadas. Y mi abuelo le dijo, oye, tanto tiempo esperando acá y tú recién me enseñas las granadas, ¿por qué no me enseñaste esto antes? Y dijo, no, es que mira, hay que aprovechar que al día siguiente, cuando empieza la mañana, cuando llega este carro para llevarse a los marinos, a los compañeros, yo lanzo esta granada, justo cuando se abre el portón, lanzo esta granada, se abre el portón y todos salimos corriendo. Y mi abuelo pues dijo, ese es muy arriesgado, pero ¿qué más nos queda, no? Esperar nuestra muerte o simplemente arriesgarnos, ¿no? Y mi abuelo felizmente decidió seguir el juego y arriesgarse. Y a la mañana siguiente, pues obviamente mi abuelo no pudo dormir, ¿no? Por la tensión. Se hizo de día y escuchó que ya venía este auto que se llevaba a todos los marinos, ¿no? A quién sabe dónde. En ese momento, el amigo le da la orden y lanza una granada y explota el portón. Él me cuenta que que no explotó por completo, pero sí llegó a caerse una parte, ¿no? Como medio camino, y ese fue el momento para salir con todas sus fuerzas. Y él cuenta que la gente que parece que ya estaba muerta en vida, que estaba por ahí tirada, sacó fuerzas de donde no podía y salió corriendo. Y mi abuelo corrió y corrió, corrió como nunca antes. Y me hizo, y mi abuelo me dijo que, que siguió corriendo a pesar de que ya había dejado el Callao. Estaba por Jesús María casi y seguía corriendo. Y él me comenta que en un momento cuando ya se cansa, y ya está por Jesús María, en ese momento había muchas chacras, me dice por ahí, se da cuenta de que su pierna está mojada, ve y se da cuenta que está en un gran charco de sangre, ve su muslo y se da cuenta de que no, en su pierna, este, en su tobillo, hay una herida de bala y él estaba corriendo pues con una bala en la pierna. Es decir, que cuando salieron todos, esa mancha, cuando se fugó toda esa gente, toda esa turba, los soldados que estaban ahí, pues, vigilantes, se empezaron a disparar, pues, a quemarropa. Y una de esas balas le cayó a mi abuelo, pero felizmente le cayó en el tobillo. Y esa marca lo dejó él, lo llevó él de por vida y lo mostraba con orgullo, ¿no? Y mi abuelo, pues, pudo fugarse. Entonces, esta insurrección del APRA fracasó, el que estaba en la Marina. Mientras tanto, el presidente Bustamante Vero se dio cuenta que ya no podía más con ese estado, con ese país ingobernable. Desde Arequipa se levanta el general del ejército, Manuel Aodría, hace una insurrección, eh, la famosa revolución restauradora. En Arequipa, Odría, junta con el apoyo de todo el ejército del Perú, hace un golpe de estado a José Luis Bustamante Rivero. Y así es como llega al poder.
En un principio, Odría duda de hacer un golpe de estado a Bustamante Rivero. Comentan de que estaba en Arequipa Bustamante, el general Odría, y le comentan que todo el ejército ya se ha levantado para dar el golpe. Y Odría, en Arequipa, comentan que se arrepintió del golpe de estado. Y, es, y estaba el momento para dar el golpe, pero él se arrepiente. Y un general que era su general menor, ¿no? En, en categoría, comentan que le apuntó con un arma a la cabeza de Odría. Y le dijeron, o usted hace el golpe, o acá nos morimos los dos. Porque todo el ejército ya está movilizado y no hay marcha atrás. Así que Odría tomó fuerza de nuevo y continuó con el golpe. ¿Por qué el ejército apoyaba un golpe de estado? Esto es importante de comentar. Porque, como te mencioné hace un momento, ¿no? La oligarquía, los aristócratas y el ejército nunca van a permitir que, o nunca permitieron de que el APRA se haga con el poder. No les parecía que Allá de la Torre tenía que llegar al poder. Así que desde el ejército y desde la oligarquía nunca o van a hacer todo lo posible para que Allá de la Torre nunca llegue al poder y lo van a lograr. Allá de la Torre nunca llegó al poder. Entonces el ejército al darse cuenta de que Bustamante Rivero no podía detener a los apristas y que ya se habían rebelado en el Callao, es en ese momento cuando el ejército decide hacer un golpe contra el presidente Bustamante Rivero por su tibieza, ¿no? Por no sofocar a los apristas. Y el ejército en ese momento el general, pues, ¿no? Manuel A. Odría. Y le hace un golpe de estado en el año 48. Es ahí que mediante este golpe de estado asume el poder del país Manuel Odría. Y comienza el famoso Ochenio de Odría. En un comienzo en el año 48, eh, solamente se forma una junta de gobierno, ¿sí? En esa junta de gobierno se elige como presidente a Manuel Odría, ¿no? Era lógico. Pero la finalidad de esa junta de gobierno es terminar con los años que le faltaban al presidente Bustamante Rivero. Es decir, solamente le faltaban 2 años. Es decir, que hasta el año 50 tenía que terminar el gobierno de Manuel Odría. ¿Pero por qué se quedó 8 años? ¿Qué pasó? Odría quería mantenerse en el poder. Así que en el año 40, no, en el año 40 y, no, en el año 50, meses antes de las elecciones, que él mismo había convocado, renuncia a la presidencia y deja al mando a su vicepresidente, ¿no? Zenón Noriega. ¿Él por qué renuncia? A meses antes de las elecciones, para poder postular a las elecciones. Él hace una jugada, él hace una... encuentra un vacío legal. Porque en ese momento la constitución no permitía una reelección. Porque según la ley, en ese momento, el presidente en cargo no puede postular a la presidencia. ¿Y él qué hace? Él decide, ¿no? Si es que yo no puedo postular porque soy presidente, renuncio meses antes y me postulo a la presidencia, ¿no? Para quedarme 6 años más. Recordemos que en ese momento el cargo de presidente no es 5 años como ahora, sino eran 6 años. Así que en el año 50 hace esta jugada, ¿no? La famosa bajada al llano. Ese término bajada al llano significa como una criollada, como una jugada, ¿no? Una jugada bajo la mesa, ¿de acuerdo? Ante eso, el principal opositor, pues, eh, del país, ¿no? Del... Ahí, se me va la imagen. Los principales, ¿no? Eh, en ese momento, pues, la oposición se dio cuenta de que lo que estaba haciendo Dría, pues, era algo, pues, que iba contra la ley, ¿verdad? Entonces se decidió rebelarse contra Dría. Así que ante esta rebelión de la oposición,
Manuel Odría anula la candidatura de la oposición y él postula solo la presidencia del Perú. Él postula con lista única. Entonces, en las elecciones del año 50, los peruanos solamente van a poder elegir entre Odría y Odría, ¿no? No hay otro candidato. Y Odría es elegido pues con el 100% de votos. ¿Por qué? Porque en ese momento no se contabilizaban los votos nulos ni los votos viciados, solamente los votos emitidos. Entonces, si solamente hay un candidato, salió el 100% de votos Manuel Odría. Entonces, a su gobierno se conoce como el ochenio, porque se quedó 8 años. 2 años al mando de la Junta de Gobierno y 6 años mediante elecciones. Pero esas elecciones, pues, obviamente fueron, pues, eh, modificadas al placer de Manuel Odría, ¿no? Él decía que era un demócrata, que le habían elegido democráticamente, pero esa fiesta electoral fue un chiste, ¿no? En, siendo rigurosos y 100% apegados a la verdad, el gobierno de Odría fue una dictadura, ¿sí? Fue un gobierno dictatorial, porque se suprimieron muchas libertades y prácticamente el nivel de corrupción en ese gobierno fue muy alto. Hay una anécdota que nos enseña o que nos explica el contexto del Perú en este momento. Cuando Odría hace un golpe de estado al presidente Bustamante Rivero en el año 48, en Lima, en un café del centro de Lima, estaba un poeta muy importante de la historia del Perú, que este poeta era Martín Adán. Y hay una gran anécdota, ¿no? En donde un amigo de Martín Adán, del poeta, le dice, señor Martín Adán, ¿usted se ha enterado de que ha habido un golpe de estado? Ha entrado un nuevo general, un tal Odría. Y el poeta Martín Adán toma su café, lo mira a su amigo y le dice, hemos vuelto a la normalidad. ¿Por qué? Porque en ese momento el Perú, pues, o muchas veces la historia del Perú es ya una historia repetida, ¿no? Ha sido una gran cantidad de militares que nos han gobernado en la historia, ¿no? Es decir, que la época de primavera democrática no iba a durar mucho, ¿no? Era como una profecía cumplida, ¿no? Bueno, el gobierno de Odría se basó esencialmente en la búsqueda de un desarrollo material, ¿no? Él quería invertir, que el Estado invierta cantidades increíbles de dinero pues en infraestructuras, ¿no? Lo que más se resalta del gobierno de Odría es su lema, ¿no? Hechos y no palabras. Odría decía, yo no soy un político, yo no soy una persona que viene acá a hacer demagogia, sino yo vengo a hacer obras, hechos, ¿no? Así que él se dedicó a hacer eh, un gran plan general de infraestructura. Él comienza proponiendo un plan para la construcción de colegios en todo el país, ¿no? Las famosas grandes unidades escolares. Odría tiene el plan de descentralizar la educación en el Perú, que hasta ese momento la educación solamente tenía un acceso a las clases pudientes, ¿no? Entonces él con su plan de las grandes unidades escolares crea colegios de un nivel muy importante, ¿no? De una capacidad de infraestructura muy resaltante, ¿no? Colegios como el Melitón Carvajal, como el Mariano Melgar, como el Colegio Guadalupe, lo remodela y los pone al servicio pues de las masas, ¿no? Y estos colegios eran muy buenos, ¿ah? Tenían pues piscina, campo de fútbol, campo de gimnasio, biblioteca, eran grandes ciudades escolares, ¿no? Eso permitió el desarrollo de la educación por esos años, ¿no? Y construyen muchas más obras, ¿no? Como el Estadio Nacional, que en ese momento el Estadio Nacional donde se encuentra ahora, pues en esa época era un club de los ingleses, se conocía como el Estadio Inglés. Ahí había un club que era, creo, el Club Guadalupe, donde los migrantes ingleses que llegaron, ¿no? Por el Callao del siglo pasado, antes del siglo XX, del siglo XIX, se dedicaban pues a jugar fútbol, ¿no? Luego el Estado compra ese terreno y crea, pues, construye el Estadio Nacional, ¿no? Eh, después, y también su gobierno estuvo marcado, pues, por un crecimiento económico importante, ¿no? No un desarrollo económico, sino un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque durante este contexto, en los años 50, donde él llega al poder, eh,
se da un evento internacional muy importante, la Guerra de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur empieza una guerra, pues, política, militar, hasta ideológica, ¿no? El norte con el sur. Es en ese contexto donde el Perú va a dedicarse a vender materia prima, pues, ¿no? A esa guerra, a ese continente, ¿no? Con fines, pues, productivos, ¿no? Es decir, que el Perú vendía acero, metales, para que ahí se fabricaran, pues, armas, ¿no? Entonces el Perú recibió muchas ganancias económicas de estas exportaciones, lo cual le permitió, pues, a Odría hacer todas sus obras, ¿no? Otro evento destacado del gobierno de Odría es la promulgación de la ley que permitía el voto femenino en el Perú. En el año 1955 se da un hecho histórico. La mujer por primera vez en el Perú puede votar, ¿no? Claro que fuimos el antepenúltimo país en Latinoamérica que dio esta ley, ¿no? Después de nosotros solamente estuvo Colombia y Paraguay, ¿no? Es lamentable que una ley tan importante para la historia se dé en un contexto de dictadura y no en una democracia, ¿no? Pero bueno. Crearon, durante esta época se crearon muchos nuevos partidos políticos, ¿no? Ya surgen nuevas fuerzas políticas eh, y llega una nueva época para la política peruana, ¿no? El APRA seguía siendo considerado ilegal, ¿no? Durante el gobierno de Odría, los apristas son considerados, pues, ilegales. Cuando termina el periodo de Odría, ella no podía reelegirse. Así que solamente le quedaba una alternativa. Eh, Recordemos que durante el gobierno de Odría se cometieron muchos actos de corrupción. El patrimonio del presidente Odría se multiplicó por 10 después de su gobierno. Odría se reúne con el candidato Ugarteche y le dice, yo te apoyo, te doy todo mi apoyo en estas elecciones, pero siempre y cuando tú, cuando llegas a poder, no me investigues a mí. Así que los dos llegaron a un acuerdo. A este acuerdo se conoció como el Pacto de Monterrico, ¿no? El Pacto de la Impunidad, ¿no? Yo te apoyo, pero tú no me investigas. Es así como en el año 56, mediante elecciones, vuelve a ser elegido Manuel Prado Garteche, ¿no? Un presidente que ya había pertenecido a la época de la primavera democrática, ¿verdad? Y está en el poder. El gobierno de Manuel Prado Ugarteche es caracterizado por la convivencia. Es denominado el gobierno de la convivencia, porque durante su gobierno él permite de nuevo la legalidad del Partido Aprista peruano. Así que todos los perseguidos políticos, si todos los apristas en el Perú podían volver a retomar su vida civil. Uno de ellos era también mi abuelo, que durante todo ese tiempo, durante el gobierno de Odría, estuvo sin identidad prácticamente. Mi abuelo no tenía DNI, no tenía libertad electoral, no tenía identidad. Él se fue de Lima y se internó en la selva de Madre de Dios. Él trabajó ahí en una fábrica de madera durante el gobierno de Odría. Pero bueno, entonces en el poder, eh, Prado Garteche da pues este lema, ¿no? Pero bueno, ya en el poder, Prado Garteche asume el gobierno y su gobierno pues es denominado pues el gobierno de la convivencia. ¿Qué pasa en el año 62? Vuelven a haber problemas con los apristas. De nuevo, sí. Ugarteche ya había llegado al poder y había dado legalidad a los apristas. Ya podían participar en la vida política. En el año 62 eh, concurre a las elecciones de nuevo Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y qué pasa? Por fin, por primera vez, Haya de la Torre eh, llega a ser pues el más elegido en las elecciones, gana las elecciones, por fin, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero bien detalle, la ley de ese entonces estipulaba de que de los tres candidatos elegidos o con más número de votación, el ejército iba a nombrar al nuevo presidente. Así era la ley en ese entonces. Pero vuelve a ver los intereses, ¿no? La oligarquía y el ejército tampoco quería que vuelva o que esté en el poder, pues, Víctor Haya de la Torre. Siempre el ejército estuvo en contra de Víctor Haya de la Torre y de los apristas, ¿no?
Así que van a desconocer la victoria de Víctor Raúl Haya de la Torre y van a nombrar a... eh, van a formar una nueva junta de gobierno en ese entonces, ¿no? Entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre no reconoce su derrota y se nombra como el presidente moral del Perú, ¿no? Él dice, yo he ganado limpiamente las elecciones y yo debo ser presidente, así que yo soy presidente moral del Perú, ¿no? De nuevo en el año 63 se convocan elecciones y esta vez ya como no participó Víctor Raúl, gana las elecciones Fernando Belón de Terry, que es un personaje prácticamente importante también en la política peruana, porque va a ser dos veces presidente en la historia del Perú. Belaúnde buscaba hacer carreteras para unificar muchas regiones del Perú que estaban inconexas, ¿no? Y él tiene una gran idea, ¿no? De unir a toda la selva peruana en una sola carretera, ¿no? A la que le llamó la carretera marginal de la selva, ¿no? Él la construye y también se mantiene hasta el día de hoy como una carretera muy importante para esa parte del país, ¿no? Él, Belaunde tiene proyectos muy ambiciosos, ¿no? Él quiere renovar el centro de Lima, él construye el centro cívico, construye muchos edificios de carácter vanguardistas, ¿no? En el Perú en ese entonces, construye viviendas, muchos barrios, ¿no? Como modelo de urbanización para construir en un futuro, ¿no? Tiene proyectos muy interesantes, pero por muchos inconvenientes no se van a poder lograr. Su gobierno también se va a ver interrumpido por un evento, ocurrió un evento muy cuestionado que va a permitir la salida